Dios bendiga a la amada iglesia del Señor. Que Dios le bendiga más. Saluda a su hermano que está a su lado. Dele la bienvenida a la casa de Dios. Saludamos a todos en esta preciosa noche. También a los que nos van a sintonizar a través de el YouTube, del Facebook. Saludamos también al amigo, al invitado en esta preciosa noche que anda con el hermano Anthony. Que Dios le bendiga grandemente. Y a cada hermano, a cada hermana que nos hemos dado cita a este lugar. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Le invito a abrir su Biblia. ¿A cuánto le gusta alabar a Dios? Amén. Hay unos que ya estaban, que ya pare. ¿A cuánto le gusta alabar a Dios? Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Vamos a la carta del apóstol Judas, al verso 1, verso 2 y verso 3. Vamos a dar lectura. Judas. ¿Dónde estará Judas? Dicen algunos. Pastor, Judas está en la Biblia. Primera vez que Judas está en la Biblia. Judas, aquí los voy a ver. Aquí los veo. De aquí se ve todito, se ve aquí. Hay algunos que están buscando por Génesis. Hay otros que son más vivos y se van al índice. Y ahí, ¿dónde está Judas? Judas, verso 1. Gloria al Señor. Judas nomás tiene 24 versículos. Es una de las cartas, hermanos, más cortitas, junto con el libro de Abdías. ¿Todos tienen? ¿Lo encontró? Digan fuerte amén. Los que lo encontraron, digan amén. Amén. Yo voy a decir amén para no quedar mal. Gloria a Dios. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Y dice así la Biblia. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y abra su labio, su boca, y dígale al Señor: habla mi vida. Señor, habla mi corazón. Dios mío, presento mi vida y la vida de tu pueblo en esta noche. Señor, mira los tiempos malos que estamos viviendo. Señor, tu palabra dice que usted no vendría sin que primero no se manifieste la apostasía. Señor amado, te pido y te ruego que en esta noche nos abras el entendimiento, nos dé sabiduría, que podamos estar atentos a tu palabra con un corazón abierto, oh Dios del cielo. Señor, por favor, llévate todo cansancio, toda fatiga por el trajín del día, el trabajo, Dios mío, las cosas cotidianas que se realizaron durante el día. El cuerpo tiende a cansarse, pero permítenos estar atentos, Dios mío. Señor, haremos nuestro esfuerzo, Padre, para, Dios mío, receptar tu palabra. Oh Espíritu Santo, obra mientras tu palabra es anunciada. Levanta, reconforta, advierte, consuela, edifica nuestras vidas.
Y todo esto te lo pido en el dulce nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Tomen su asiento, dando gloria a Dios. Quiero predicar en esta noche bajo el tema certeza y seguridad en tiempos de apostasía. La certeza y la seguridad que tiene que tener la iglesia, los redimidos por la sangre de Cristo, en tiempos de apostasía. Quiero decirle que estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos finales, tiempos últimos. Quiero empezar con una frase que dijo, hermano, un predicador llamado Martín Lutero, muy conocido en el mundo cristiano, un reformador. Y este hombre de Dios en su tiempo dijo esta palabra: cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Se lo vuelvo a repetir. Cualquier enseñanza que no se encuadre con las Sagradas Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Hay diferentes opiniones acerca a quién fue dirigida esta carta que Judas escribió. Algunos eruditos dicen que esta carta fue escrita para la iglesia, los creyentes que estaban en Asia Menor. Otros piensan y dicen que esta carta fue escrita para los creyentes que estaban allá en Palestina, judíos que se habían convertido al cristianismo, y se cree que esta carta fue escrita entre el año 66 y el año 69 después de Cristo. Esta carta de Judas es una advertencia muy apasionada, porque Judas, este apóstol, hermano, lo describe y escribe con tanto esmero, con tanta diligencia contra los falsos maestros, contra los falsos profetas, contra las falsas enseñanzas que se estaban originando en esos tiempos. En el año 66 ya habían falsas enseñanzas, ya habían herejías, ya habían falsos maestros, y esto estaba causando mucho daño a los creyentes que recién estaban empezando en su fe, a los nuevitos en su fe, estaban haciendo daño. Entonces Judas, hermanos, escribe esta carta inspirada por el Espíritu Santo del Señor a los cristianos, para que los cristianos luchen, para que los cristianos peleen ardientemente por la fe, por la doctrina, por la palabra que se les fue dicha, por las palabras que se les fue anunciada, por la doctrina que se les fue declarada por los apóstoles, por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, por palabra de Dios que fue anunciada, a que la iglesia se mantenga firme, a que no se desvíe del modelo que el Señor, hermano, había establecido para su iglesia. Esta carta nos recuerda que Dios es poderoso también para guardarnos del tropiezo, para librarnos de los lobos rapaces, para librarnos, hermanos, de leones rugientes y hambrientos que merodean, hermanos, iglesias, para destruir a la grey, para destruir a los creyentes. Esta carta nos anima también a confiar en su protección, en su cuidado, porque quiero decirle algo: Dios tiene cuidado de su iglesia, Dios cuida a su pueblo. Hermano, Dios cuida a su iglesia de los falsos maestros. Dios levanta a hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios para que la iglesia esté advertida contra tantos lobos rapaces que se levantan hoy en día. Es muy importante, hermano, que usted escuche y preste atención,
a lo que esta carta de Judas quiere hablar a nosotros. Esta carta también, hermano, nos enseña y nos invita a vivir, hermano, en santidad y también a esperar con paciencia y ser fieles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, al igual que en los tiempos de Judas, hoy también existe una preocupación y aún mayor de tantas falsas doctrinas, tantas herejías, tantos falsos maestros que están engañando a muchos e incluso a cristianos que llevan 15 años en el evangelio y no sabe dónde está el libro de Judas. Alábalo si puedes. ¿Por qué muchos son arrastrados hoy en día? ¿Por qué muchos son confundidos? ¿Por qué muchos son sacados con tanta facilidad de donde Dios lo plantó? De la doctrina, de la palabra que Dios nos enseñó. ¿Por qué vemos que algunos comenzaron amando la palabra de Dios, escuchando que hay que orar, doctrinas como la oración, cómo hay que orar, a quién debe ser dirigida la oración, doctrinas como la santidad, doctrinas como por qué, hermano, hay que buscar a Dios para resistir la tentación, doctrinas como el arrebatamiento de la iglesia, que hoy en día, cristianos que un día creyeron a capa y espada, hoy son, hermanos, engañados. Hay cristianos que tiempos atrás creían firmemente y que ahora ya no creen que es necesario orar, que ahora creen que ya no es necesario congregar, que ahora creen que ya no es necesario ayunar, que el ayuno era para el tiempo de la ley, para los judíos, y que estamos en el tiempo de gracia, y que ahora el ayuno bíblico es ayudar al huérfano, a los pobres. Algunos creen de que, hermano, en estos tiempos ya no se debe vivir en santidad, de que la mujer ya no debe vestir como viejita, anticuada, porque estamos en pleno siglo XXI y que tienes que estar a la moda. Hermanos, creyentes que un día esperaban la venida de Cristo y que ahora dicen que Cristo ya no viene. ¿Y sabe quiénes los han engañado? ¿Sabe quiénes los han confundido? Falsos maestros, pastores, que se han levantado con nuevas revelaciones, con nuevas enseñanzas, y que muchos caen en su error. Pero no me crea a mí, porque usted no está obligado a creer a mis palabras. Usted está obligado a creer a las palabras de Dios, a lo que Dios ha dicho, que Dios ha establecido. Y hermano, doctrinas básicas como la oración, como hermano, cómo resistir la tentación, como la santidad, como el arrebatamiento, son doctrinas que Cristo ha establecido en la palabra. Y que si aún un ángel del cielo, y que si aún, hermano, un querubín o un serafín viniera y te predicare un evangelio diferente, ¿qué dice la Biblia? El tal sea anatema. No le debes creer. Es necesario que la iglesia reciba palabra, doctrina, para que sus cimientos estén estables, para que cuando venga el lobo, para que cuando venga un falso profeta, un falso maestro, usted esté claro en la palabra de Dios, que usted no sea confundido, usted no sea engañado. Mire, hermanos, muchos son arrastrados, porque hoy en día han surgido muchos falsos maestros, pastores, evangelistas y profetas, porque hoy día hay hasta querubines y serafines. Allá en Perú hay una mujer que dice que el ángel Gabriel o Miguel, el ángel Gabriel dice que viene a ella y que ella habla a través
Es decir, el ángel Gabriel habla a través de ella. Herejías. Y por eso hay que estar claro. Hoy en día muchos son engañados porque no tienen base sólida en las palabras. Como le dije, tienen 15, 20 años en el Evangelio y no se saben ni los primeros 5 libros de la Biblia. Tienen 15, 20 años en el Evangelio, no saben dónde está el libro de Abdías. Tienen 20 años en el Evangelio, no saben cuántos libros tiene la Biblia. Hermano, y esto es triste, porque no es que nos enseña, sino que hoy en día hay una iglesia tan emocionalista. Una iglesia, hermano, que, oh gloria al Señor, solo quiere cultos de fuego. Y qué bueno es el fuego de Dios. Qué bueno es el mover del Espíritu Santo. Pero la iglesia también tiene que sentarse a escuchar palabra de Dios, estudio bíblico, enseñanza, para que nuestro entendimiento se abra y comprendamos la palabra de Dios. Hay creyentes, hermano, que solo les gusta mensajes evangelísticos. Pero el mensaje evangelístico no te va a dar bases sólidas del evangelio. Hay creyentes que solo les gusta, hermano, palabra de fuego, y que le hable del fuego, y que le hable del Espíritu Santo y del fuego del Espíritu Santo. Pero no le hablan de una enseñanza. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? ¿Cómo opera el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y por eso hay una iglesia, hermano, emocionalista. Una iglesia que solo quiere, hermano, fuego, pero no quiere palabra de Dios. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo se muere porque le falta el conocimiento. Me encantan los cultos de fuego, pero también la iglesia necesita escuchar bases sólidas, estudios bíblicos, palabra que alimente tu alma, que sepas, que conozcas. Por ejemplo, estamos viendo el libro de Judas y te di una pequeña introducción. ¿A quién fue dirigida esta carta? ¿En qué año se escribió? Para que tengas conocimiento. Pero más, el apóstol Judas, hermano, a través de esta carta nos quiere enseñar que tenemos también que tener la dirección del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, para poder reconocer a los falsos, a los que dicen ser y no son. Porque hay lobos rapaces que se disfrazan de ovejas, que pueden entrar a una iglesia, pueden vestirse como nosotros, hasta usar una corbata, peinarse de ladito, comprarse una Biblia de 30, 40 dólares, pero la verdad es que vino porque le gustó una hermanita. O la verdad es que vino porque el diablo lo mandó. Y necesitamos la guianza del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Ahora, el versículo 1, porque vamos a entrar en materia, dicen por ahí. El verso 1, Judas comienza diciendo así. Judas no se presenta como el superapóstol, como el super evangelista o como un super erudito. ¿Cómo se presenta Judas? Como un siervo. Mira el título, siervo. ¿Y qué es un siervo? Un esclavo. Usted y yo somos siervos, esclavos doulos, esclavos por amor a Cristo. Antes eras esclavo del pecado, antes le servías a Satanás, antes eras títere del diablo. La Biblia dice que el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. La Biblia dice, hermano, que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y nosotros antes
de que Cristo, hermano, nos salvara, éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de este mundo, de su sistema. Por eso es que muchos decían, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Y para dónde se iba? Para la discoteca, para el karaoke, tomar, emborracharse, prostíbulos, a fornicar, a fumar, a tomar, a adulterar. Y eso era frecuentemente, porque era esclavo de su concupiscencia, era esclavo de su pecado. Pero ahora, hermano, que Cristo nos alcanzó por su gracia, por su misericordia, somos esclavos por amor, pero ya no del pecado, ya no del diablo, sino de Cristo nuestro Señor. Él nos ha libertado. Él nos ha comprado a precio de su sangre. Él me ha comprado. Ya no soy propiedad del diablo. Ya no soy hijo de Satanás. Ya no soy propiedad del pecado. Y el pecado no enseñorea en mí. El que enseñorea en mi vida ahora es Cristo. El que enseñorea mi vida es el Espíritu Santo. Por eso es que ya no somos como lo éramos ayer. Por eso es que ya no vivimos como ayer. Porque mi vida ha sido comprada por Cristo a precio de sangre preciosa. Y soy un esclavo por amor. Mi amo es Cristo. Mi Señor es Cristo. A Él le amo, a Él le adoro, a Él le sirvo. Y Judas se presenta. Judas, siervo ¿de quién? De Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Y le digo algo, no hay nada más lindo que ser esclavo de mi Jesús. Y mire que el esclavo tiene algunas cualidades, porque el esclavo siempre obedece a su Señor. El esclavo siempre se sujeta a su Señor. El esclavo no tiene propiedad o parte de su vida. Por eso el apóstol Pablo, cuando se convierte a Cristo, el apóstol Pablo, hermano, su vida estaba en Cristo. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que me resta en este cuerpo, en esta vida, soy de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y vemos a un Pablo obediente a Cristo, sumiso a Cristo, porque Cristo era su Señor. Y eso muchas veces hermanos, nos falta entender a nosotros como iglesia, porque nuestro amo es Cristo. Y debemos, hermano, obediencia al Señor. ¿Cuántos cristianos desobedientes hay hoy en día? ¿Cuántos dicen, yo soy de Cristo? Y son más rebeldes que el diablo. Son más desobedientes que Barrabás, que Judas. No Judas el apóstol, sino Judas el Iscariote, el que traicionó a Jesús. ¿Cuántos dicen son de Cristo? Pero son mentirosos, son desleales, son chismosos, son murmuradores. ¿Cuántos cristianos dicen soy de Cristo, pero no obedecen a Cristo? Obedecen a su carne. Siguen viviendo una vida mundana. Hermano, hay que entender que somos siervos de Cristo, esclavos comprados a precio de sangre preciosa. Tu vida no es tuya, le pertenece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Alábele a Dios. No pierda la buena costumbre de alabarle al Señor. Y así no se duerme. Aleluya. Entonces me encanta porque todos estos siervos, los apóstoles, siempre se presentaron como siervos. Pero ahora, hoy en día, que le digan siervo a un pastor, ¿qué te pasa, varón, pues? Si yo soy pastor licenciado, reverendo, más respeto.
Porque la palabra siervo como que suena, hermano, feo. Hoy en día, hermano, a los predicadores les gusta que lo ensalcen. Hay que honrar al siervo de Dios, respetarlo, darle el honor que Dios le ha dado. Amén o no amén. Pero no podemos, hermano, porque y con nosotros el pastor licenciado, reverendo, presbítero, oficial, evangelista de las naciones. Tantos títulos para más de ser un siervo. Y eso a veces hace daño, porque lo inflan. Al doctor en teología, al doctor en hebreo, al doctor en hermenéutica, al doctor en exégesis. Siervos somos. ¿Y sabe qué dice? Siervos inútiles. Porque ni lo que el Señor nos manda hacer lo hacemos. Decía el pastor Carlos Guerra, que partió a la presencia del Señor: nosotros somos siervos inútiles y requete inútiles. Porque no hacemos lo que el Señor nos manda hacer. El Señor te manda a predicar su palabra. El Señor te manda a amar a tu prójimo. El Señor te manda a perdonar 70 veces 7. El Señor te manda a que le ames con todo tu corazón. No lo hacemos muchas veces. Y el siervo obedece a lo que su Señor dice. Y el Señor te ha dicho: amarás a tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona 70 veces 7 al que te hiere, y al que te pegare en una mejilla, tú dale la otra. Y al que te obligare a llevar su capa 1 milla, tú llévala 2. ¿Sabe qué dijo Cristo, nuestro Señor? Ama a tu enemigo. ¿Y cuántos cristianos no aman ni a su hermano que está a su lado? A su vecino le tiene coraje. Tiene odio por fulano que le prestó plata y no le pagó. Me cae mal, que no tolero verlo. Eso no es ser cristiano. Eso no es obedecer a lo que mi Señor ha dicho. Por eso la palabra siervo nos queda grande a nosotros. Aún nos queda grande. Somos servidores y nos queda grande. Pero me encanta Judas porque él reconoce su posición. Él no se exalta y no se cree a alguien más. Él dice: escribe Judas, siervo de Jesucristo. Ni siquiera se pone apóstol, siervo de Jesucristo. ¿Y sabe quién era Judas? ¿Hermano de quién? De Jacobo. ¿Y sabe usted quién es Jacobo? Jacobo es un apóstol, y Jacobo también se lo conoce como otro nombre. ¿Cómo se lo conoce a Jacobo? ¿Cómo qué? ¿Cómo se lo conoce a Jacobo? ¿Alguien sabe? No, ese es Jacob. Y ese fue un patriarca. Estamos Jacobo. Aquí dice que Judas era hermano de Jacobo. Y Jacobo es Santiago, el que escribe la carta de Santiago. ¿Y sabe quién es Santiago? ¿Y sabe quién es Jacobo? Perdón, Jacobo es Santiago. ¿Y sabe quién es Judas? ¿Sabe quiénes son? Hermanos de nuestro Señor Jesucristo, hijos de María, hijo de José. ¿No me lo cree? Vamos a la Biblia. Mateo 13:55. San Mateo 13:55. No lo sabía, ¿verdad? Pero qué lindo es aprender. San Mateo 13:55. Mire lo que dice allí. ¿Lo tiene? Dice así:
Vamos a leerlo del 53 para que conozca el contexto. Jesús estaba en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra. ¿Y cuál era su tierra? ¿Cuál era la tierra de Jesús? Nazaret. Jesús de Nazaret. Paséate Nazareno de Nazaret. Dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decía a la gente: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y mira lo que decía la gente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y quién era el carpintero? José. ¿Qué más dice allí? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, que es Santiago, José, Simón y Judas. Pero este Judas no es el Iscariote el que traicionó a Jesús. Este Judas no es Judas Tadeo, el otro discípulo de Cristo. Este Judas que escribe esta carta es el hermano de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Amén. Él escribió. Y aún siendo, escuche bien, aún siendo el hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo, Él no se jactó diciendo: escribe el apóstol Judas, hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano soy, hermano fui. ¿Sabe qué le digo más? Este Judas no creía en Jesús. Cuando él se abría abiertamente que Jesús era el Mesías, ellos fueron incrédulos. ¿Sabe cuándo vinieron a creer? Cuando Cristo resucitó, cuando Cristo se les presentó, hermano. Allí vino a creer Judas y allí es que se convierte el hermano. Allí es. Y allí vino un cambio, allí vino una transformación. Y aquí cuando escribe esta carta, ya era un siervo de Cristo Jesús. Él no se presenta como el hermano, él no se presenta como apóstol, él no se presenta como un erudito, se presenta como un siervo. Un siervo de Cristo, hermano de Santiago, hermano de Jacobo. Y mire, hermano, y Judas dice que le escribe esta carta ¿a quiénes? A los llamados. ¿Qué más dice? A los santificados en Dios Padre y también guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. La carta va dirigida a los llamados. Pastor, ¿y quiénes son los llamados? ¿Quiénes son esos llamados? Esos llamados son aquellos que le han recibido a Cristo Jesús, que le han reconocido como su Señor y su Salvador. Esos llamados son, hermanos, aquellos que son hijos de Dios, su iglesia, su pueblo, su redil, su rebaño. Esos llamados es la iglesia de Cristo, los redimidos por su sangre. Esta carta va, hermano, en advertencia a los llamados. Porque los que no son llamados, hermano, no entienden este mensaje. Los que no son llamados, este mensaje, hermano, no tendrá sentido. Pero a los llamados tiene mucho sentido. Y esto, hermano, es una muestra de que Cristo se preocupa por su iglesia. Y le dice de una u otra manera a Judas: escribe esta carta a mis hijos, a mis pequeñitos, a mis llamados, a los que yo llamé. Porque quiero advertirles a que tengan cuidado. Mire lo que dice Primera de Timoteo 1:9. Primera carta de Timoteo 1:9. ¿Lo tiene? Dígame. Y si no lo encuentra, yo se lo leo para ganar tiempo. Primera carta de Timoteo 1:9. Y si se queda, pues allí ve el video en YouTube para que anote y tome apunte con más tranquilidad.
Primera de Timoteo 1:9 dice: conociendo esto, gloria al Señor. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiero decirle, hermano, que si somos llamados, es por gracia y misericordia de Cristo. No es porque usted y yo lo merecíamos. No es porque usted y yo éramos los más bacanos y los más chéveres. Aquí, hermano, el apóstol Pablo dice a Timoteo que Cristo nos ha llamado con un llamamiento santo, según su propósito, según su gracia. ¿Y qué significa gracia? Su regalo, un regalo inmerecido. Él nos ha llamado, hermano, no porque éramos mejores que otros, no porque éramos más justos que otros, no porque éramos más buenos que otros. Nos llamó por su misericordia, nos llamó por su gracia, aún siendo pecadores, aún siendo viles, aún, hermano, muchas veces blasfemando el nombre del Señor, muchas veces rechazamos a Dios, pero a pesar de todo, Él nos ha llamado. Y quiero decirle, siéntase privilegiado de que el Rey lo ha llamado. No lo ha llamado un hombre cualquiera. No lo ha llamado el ejército del Ecuador. No lo ha llamado Nayib Bukele. No lo ha llamado Daniel Noboa. No lo ha llamado el prefecto. No lo ha llamado Donald Trump. Lo ha llamado Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te ha llamado. Jesús puso sus ojos en ti. Él te ha mirado. Su gracia te alcanzó. Su misericordia te alcanzó. No porque éramos mejores, no porque éramos, hermanos, algo, sino porque éramos pecadores, porque éramos malos, porque vivíamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo Él te llamó, Él te escogió y Él dijo: mi hijo eres tú, mi siervo vas a ser tú. Y gloria a Dios que el Espíritu Santo, hermano, convenció nuestros corazones para aceptar su llamado. Porque desde mucho antes Él nos llamaba. ¿Cuántas veces le rechazamos? ¿Cuántas veces hermanos, lo ignoramos? Pero un día Dios preparó el terreno. Hubo, hermanos, algo, y en su propósito recibimos ese llamado. Un llamado a ser hijo de Dios. Un llamado, hermano, a heredar el reino de los cielos. Un llamado a ser partícipes y compartícipes de la gracia del Señor. No fuimos llamados a cualquier cosa. Hay algunos que están esperando la llamada de alguien importante. Hermano, el más importante y el llamado más importante es el que nos hace Cristo a la salvación. Existen 3 clases de llamado. El llamado a la salvación. Y ese llamado usted ya lo hizo. Después vino el llamado a la santificación. Y después el llamado a la obra del Señor. Pero hemos sido llamados no para vivir como el mundo vive. Hemos sido llamados no para ser como antes éramos. No para vivir conforme a los deseos de nuestra carne. Hemos sido llamados para ser un pueblo diferente, para ser una iglesia diferente. Hemos sido llamados, hermanos, para llevar en alto el nombre de Cristo, llevar en alto el portaestandarte del Evangelio, para llevar en alto su bendito nombre. Que nosotros honremos a Cristo a través de nuestras actitudes, a través de tu manera de ser, a través de tu manera de comportarte, tus actitudes. Ese llamado lo hemos recibido. Hermano, la iglesia ha sido llamada a ser diferente. La iglesia no ha sido llamada a ser mundana.
La iglesia no ha sido llamada a amar el mundo. La Biblia dice que si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La iglesia no ha sido llamada a vivir en pecado, a manchar el testimonio del evangelio, porque muchos hermanos eso están haciendo. Están manchando, deshonrando el evangelio con sus actitudes. Tanto que su familia dice: yo para ser como ese fulano que dice ser cristiano, yo mejor no soy nada. Porque él se va a la iglesia y allá y va con una Biblia, pero acá le grita a la esposa, acá en su casa los churqueros llegan 3 churqueros todos los días. Acá tiene mal testimonio, de vez en cuando se toma unas cervecitas, anda mintiendo, presta plata y no paga. Se anda robando los atunes de la fábrica. Sí, porque yo trabajo con él. Y coge cosas que nosotros también cogemos. Pero yo porque soy mundano, pero él es cristiano. ¿Y qué dice la gente? Yo para ser como ese, yo mejor soy católico, apostólico y borracho. Perdón, romano. Así me quedo. Porque ¿qué diferencia es? Es pura apariencia. ¿Y sabe qué hace eso? Eso deshonra el evangelio. Eso deshonra a mi Cristo, su santa palabra. Hay muchos cristianos que tienen en poco la palabra, tienen en poco el evangelio, tienen en poco el llamado que Cristo le ha hecho. En la iglesia son cristianos. En la iglesia, hermano, solo le falta que le salga la aureola, las alitas. Parecen angelitos, parece que no hacen nada, que no matan ni una mosca. Pero en el trabajo dan mal testimonio, en la casa dan mal testimonio, donde van dan mal testimonio. Su familia lo tiene no como cristiano, sino como un diablo. Hemos sido llamados, hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó Cristo? ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas. ¿Y nos ha traído a dónde? A su luz admirable. Nos ha traído a su luz admirable. Usted y yo tenemos que ser la causa para que los demás vengan a Cristo. Que los demás vean: oye, ese era borracho, ese le pegaba a la mujer, ese decía malas palabras, en la fábrica era un bandido, allá en el trabajo era un bandido. Pero desde que comienza a ir a esa iglesia, desde que comenzó a escuchar la palabra de Dios, parece que han llegado los extraterrestres y se han llevado a uno y han traído a otro, porque ya no tienen ni la pinta de lo que era antes. Ahora es una mansa paloma. Su hogar ahora ha sido restaurado. Ya no dice malas palabras, ya no roba en el trabajo que robaba antes las cosas y se las metía en la mochila escondida. Ahora se ha cambiado, es diferente. Ya no grita en la casa, ya no insulta a la esposa, ya no le pega a la esposa. ¿Qué ha pasado? Es que Cristo lo ha llamado y ha aceptado ese llamado y ha entendido ese llamado. Un llamado a ser salvo. Escucha algo. Ese llamado a la salvación es el que abre la puerta para que vayas al cielo. Los que no son llamados, hermanos, no irán al cielo. Aunque muchos son los llamados, pero pocos son los que aceptan el llamado. Porque Dios te puede estar llamando en esta noche para la salvación, pero depende de ti si aceptas el llamado o no lo aceptas. Y cuando aceptas el llamado, tienes que saber que Cristo te ha llamado para ser diferente. Judas dice: esta carta es para ¿quiénes? Para los llamados. Pero también esta carta es para los santificados.
santificados. Hermanos queridos, santificados significa que hemos sido separados por Dios. Hemos sido tomados por Dios. Y esta obra la hace el Espíritu Santo en el cristiano. Porque es el Espíritu Santo quien nos santifica. Es el Espíritu Santo quien nos santifica. Es su Espíritu. Y hemos sido llamados a vivir en santidad. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 15 y verso 16 dice: así como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es santo? Aquel que te ha llamado. Así como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, ustedes son apartados. Nosotros hemos sido apartados. Somos separados. Separados, hermanos de Dios. Separados del pecado. Separados del mundo y su sistema. Hemos sido separados para ser diferentes, para vivir en santidad. La Biblia dice en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pablo dijo en Romanos 15:16: para ser ministro de Jesús a los gentiles, a los que no conocen a Cristo, voy a ministrar el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien santifica a la persona. El Espíritu Santo quien limpia, quien purifica al creyente. Porque cuando venimos del mundo, venimos, hermanos, con tantas malas mañas, con tantas cosas que a Dios no le agrada. Y es el Espíritu Santo quien nos va santificando por la palabra. La Biblia dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Primera de Corintios 6:11, cuando el apóstol Pablo dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los homicidas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los maldicientes, etcétera, etcétera, etcétera. Dice: no erréis, no heredarán el reino de los cielos. Pero en el versículo 11, Pablo dice: y estos erais vosotros. Nosotros estábamos en esa lista. Sin Cristo éramos fornicarios, adúlteros, borrachos, maldicientes, ávaros, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora Pablo dice: y estos eran vosotros. Es decir, ustedes eran esta clase de personas. Pero ya habéis sido, ¿qué dice Pablo? Ya habéis sido santificado. Ya habéis sido santificado en el nombre del Señor y por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, el Espíritu de Dios hace una obra preciosa en nosotros. No es que usted se levanta por la mañana y usted dice: hoy día mi vida va a cambiar. Hoy día, desde hoy, ya no voy a tomar. Desde hoy ya no voy a ver pornografía. Desde hoy ya no voy a andar en inmoralidad. Desde hoy soy nueva persona, diferente por mi propia fuerza. Sin el Espíritu Santo de Dios no podríamos vencer. Hay algunos que dicen: por mi propia fuerza yo dejé las drogas. Pero eres esclavo de la lascivia. Eres esclavo de la pornografía. Eres esclavo de la lujuria. Sí, con tu propia fuerza, con ayuda psicológica pudiste dejar las drogas, pero eres esclavo de otros pecados. Es el Espíritu Santo de Dios quien santifica al creyente en una obra progresiva. No es que entra alguien por esa puerta, aceptó el llamado de Cristo a la salvación, pero viene un proceso. Se sienta
Escucha la palabra y el Espíritu Santo de Dios por la palabra le va diciendo cosas que tiene que dejar, cosas que no está bien todavía. Y la palabra lo va santificando y lo va limpiando y lo va purificando. Es el Espíritu de Dios a través de la palabra que obró en tu vida. Amén. Obró en tu corazón. Si tú dices, soy ahora un cristiano y soy un hijo de Dios y no me parezco nadita de lo que era, es porque el Espíritu de Dios ha hecho una obra poderosa en tu vida. Y la ha hecho. No has sido tú, no han sido tus fuerzas, no han sido tus capacidades. Ha sido el Espíritu de Dios quien ha obrado en tu corazón, quien quitó ese corazón de piedra, ese corazón rudo, ese corazón que no podía perdonar, que no podía amar. El Espíritu de Dios quien lo ha sensibilizado por la palabra, porque la fe viene por el oír esta palabra que tiene vida, que cambia el corazón. Que el Espíritu de Dios, que cuando esta palabra tú la escuchas, el Espíritu Santo te redarguye, te confronta, compuja tu corazón, te toca. Tanto que las personas que vienen, hermano, a la iglesia dicen, ¿y cómo es que ese predicador conoce mi vida? ¿Y cómo es que ese predicador habla cosas de que yo soy? Es que la palabra, hermano, obra a la necesidad. Y el Espíritu Santo comienza a decir, ese eres tú. Ese eres tú. Y te digo algo, en tu mente necesitas recibir el llamado. Necesitas que tu vida sea cambiada por mí. Que el hombre le dice, es la voz de la conciencia, pero es la voz del Espíritu de Dios quien lleva al hombre a reaccionar, a reconocer que necesita a Cristo. Y hermano, Judas le habla a los santificados. Efesios 5, 25, 26 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y se entregó para qué? ¿Para qué se entregó Cristo? Para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces hemos sido llamados y hemos sido también sido llamados a la santificación, a ser santos. Ser santo no significa ser perfecto, porque aquí no hay ninguno perfecto, ni siquiera de nombre. Pero sí somos santos. Nosotros somos los santos de Dios. ¿Y por qué? Porque hemos sido apartados. Nuestra vida ahora está consagrada a Dios. Vivimos para Dios. Somos santos. Y mire, hermano, por último, Judas le dice, ¿todos tienen ahí? A los llamados, santificados en Dios Padre. ¿Y qué más dice allí? Y guardados en Jesucristo. Escúcheme. Esto significa que en el Señor tenemos una maravillosa promesa de seguridad, de que Cristo cuida de su pueblo, de que Cristo cuida a su iglesia. Hermano, la palabra guardados viene de la palabra griega tereo y es usada para describir a aquellos que son vigilados de cerca, que son cuidados, apacentados, guardados. ¿Sabe qué dice Cristo? Escríbele esta carta a Judas, a la iglesia, a los que yo he llamado, a los que yo he santificado y también a los que han sido guardados. Mire, la Biblia nos dice que nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué hace un pastor? ¿Cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? Apacentarla, cuidarla, trasquilarla,
Es decir, quitarle la lana, pero no la plata, la lana de la oveja. Porque si a una oveja no le quitan la lana, esa oveja se puede morir. Las ovejas necesitan ser trasquiladas por el pastor del rebaño. Hablándolo en la profesión, hermano, del campo. El pastor, ¿qué hace al cuidado de las ovejas? Cuida y vela por ellas. El pastor tiene que llevarlas donde hay agua. Tiene que llevarla a pastos verdes. El pastor, hermano, tiene que vigilar. Tiene que guardarlas. ¿De quién? Del lobo, de las bestias salvajes. David era un pastorcito de oveja, que cuando venía el oso, cuando venía el león, David amaba tanto a sus corderitos y sus ovejas que peleó contra aquellos. Por eso es que David en el Salmo 23 nos muestra a Dios como nuestro pastor. Y nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, Él tiene cuidado de mí. Nada me faltará, Él me guarda. Nada me faltará, Él tiene cuidado de mí, porque yo soy oveja suya, oveja de su prado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más dice? En el lugar de delicado pasto me hace andar. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, me guardarás. Me guardarás. David hablaba, hermano, del cuidado. Y Judas dice que la iglesia, hermano, ha sido llamada, ha sido santificada, pero también es guardada por Cristo. La iglesia es guardada por el Señor. San Juan 10:11 dice: Cristo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Hermano, no somos cualquier cosa. Hermano, no estamos a la deriva. No estamos por ahí olvidados. Tenemos a Cristo, que es el esposo. Tenemos a Cristo, que es el Señor de la iglesia. Y tú has sido llamado. Y todos aquellos que han sido llamados, el Señor los guarda. El Señor guardará esta iglesia de los lobos rapaces. El Señor guardará esta iglesia de las herejías. El Señor guardará la iglesia, hermano, de los falsos maestros. Que el Señor tiene cuidado de nosotros. Hermanos, Judas en su introducción dirige esta carta a los cristianos, llamados, santificados y guardados en Dios por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngase sobre su pie. Pastor, pensé que iba a predicar todo Judas. Tranquilo, paso a paso. Pero vamos a orar. Yo sé que Dios nos ha hablado y mucho. Me ayuda con la transmisión. Cierre sus ojos. Converse con Dios 2 minutos. Hable con el Señor. Si usted ha sido llamado, hable con el Señor. Si usted ha sido santificado, hable con el Señor. Si usted